Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio Eugenio Espejo presenta, todos los jueves de 8 a 9 horas, La Esquina de mi Barrio, que contará con noticias, comentarios, entrevistas en vivo, interacción comunitaria, todo lo que debemos conocer. Si la prensa es cátedra, el periodista tiene que ser maestro. Si la prensa es tribuna, el periodista tiene que ser orador. El maestro y el orador no pueden hablar sino para defender el bien. Los discípulos de los periodistas son los ciudadanos de toda la nación. José María Velasco Ibarra. Es tiempo de interactuar con la comunidad. La Esquina de mi Barrio les da la más cordial de las bienvenidas. Aquí iniciamos el programa de hoy. Muy buenos días, distinguida audiencia. Un gusto saludarles nuevamente. Hoy jueves 25 de septiembre tenemos el honor de presentar a Jairo Salazar, doctor de nacionalidad Ciona, pero previamente quiero indicarles que nos encontramos bajo los canales de Radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Nuevamente, muy bienvenidos. Espero contar todo el programa con su asistencia, con su radio escucha, porque tenemos temas muy importantes que vamos a tratar con Jairo. Muy bienvenido, Jairo. Un gusto tenerle en nuestros micrófonos. Claro que sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo que siempre es importante poder compartir un poquito del conocimiento, un poquito de la experiencia que tenemos y sobre todo un poquito del sentir desde las nacionalidades, sobre todo de las nacionalidades de la Amazonía, nacionalidades que tal vez hemos sido un poco relegadas a diferencia de otros espacios y que sí nos ha permitido podernos irnos desarrollando de poquito, tal vez subiendo escaleras mínimas, pero tratamos de ir dando ese ejemplo al resto de nuestros hermanos ecuatorianos y sobre todo de nuestro sector en el cual residimos. Excelente. Empecemos, Jairo, conociéndole. Cuéntenos un poquito de su trayectoria, un poquito de su hoja de vida. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Jairo Salazar Ramírez, tengo 34 años de edad. Por condiciones de la vida, nací en la provincia de Santo Domingo de los Colorados. Mi madre estaba embarazada y llegó a visitar a sus familiares y nací ahí. Pero mi padre es parte de la nacionalidad Ciona de Puerto Bolívar. No hicimos vida en Santo Domingo, regresamos a la Amazonía. Siempre los indígenas decimos que la selva nos llama y realmente regresamos a la selva. Entonces me crié, tuve el gusto de poder compartir unos cuantos años en la comunidad, un apego bastante grande a la familia, sobre todo en la comunidad de Puerto Bolívar, en Sotosiaya, en Tarabiaya, que son las comunidades de la nacionalidad Ciona. Pero lamentablemente, por la necesidad de la educación, del desarrollo, como se lo conoce, se lo interpreta de manera general, mis padres tomaron la decisión de que me críe en La Huagrio. Me crié toda mi vida en La Huagrio hasta que tuve la necesidad de ir a estudiar a la universidad y migré hasta la provincia de Bolívar, en donde estudié 8 años la carrera de Derecho. Me gradué de abogado, estoy también ya por terminar el proceso también en la licenciatura de Sociología. Ya hice una maestría virtual, ya con la llegada de la pandemia, en Derecho Procesal. Y pues bueno, dentro del ámbito laboral, desde que me gradué hace más de 5 años ya, trabajé en el libre ejercicio, primero siempre involucrado con los temas sociales, defensa de poblaciones. Me fue gustando mucho el tema de la defensa territorial, casos emblemáticos como el de Sinangoe, casos de defensa de derechos de la naturaleza, del ambiente, como el caso Chevron, y tuve la posibilidad de hacer casi 3 años en el libre ejercicio profesional. Posterior a eso, una institución internacional como, bueno, una organización tipo ONG,
pidió trabajar con ellos, que es la Unión de Afectados y Afectadas por las Exploraciones Petroleras de Texaco, con el doctor Pablo Fajardo, abogado del caso Chevron, y de casos como hoy muy emblemáticos, como el caso de las 9 niñas que demandaron al Estado y le ganaron por el tema de los mecheros, el caso de defensa de territorios, resistencias en contra de petroleras como Gran Tierra, como Enapsi Petrol, el mismo Petroecuador. Y hemos defendido sectores, sobre todo de la Amazonía, en Sucumbíos y Orellana, que nos han permitido ir llevando esta necesidad del cuidado y utilizando los principios de los pueblos y nacionalidades, que es el proteger la Pachamama, el ambiente, la naturaleza. Desde diciembre estoy acá en la ciudad de Quito, un poco colaborando en el IAEN, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Estado. También aprendiendo y buscando más espacios en los que pueda tanto adquirir conocimientos como compartir un poco de lo que hemos hecho a lo largo de nuestro corto periodo profesional. Maravilloso. Para irnos ubicando, Puerto Bolívar, ¿a qué provincia pertenece? La comunidad Xiona de Puerto Bolívar pertenece a la parroquia de Puerto Bolívar, que está ubicado en el cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos. Sí, Ya. y es un poco raro porque recuerde que las fronteras naturales que tenemos son los ríos, entonces una parte de Puerto Bolívar está en el cantón Cuyabeno y otra parte en el cantón Putumayo, de la misma provincia de Sucumbíos. Ah, ya. Ahora cuéntenos un poquito, me parece bastante interesante y aleccionador el caso de las 9 niñas, el caso denominado Los Mecheros. Sí, es un caso bastante interesante. Como nosotros siempre decíamos en la Unión de Afectados y Afectadas, cada caso jurídico viene de una lucha social. El caso Mecheros, como se lo denomina, es un caso en el cual 9 niñas de la Amazonía, muchas de ellas con familiares que lamentablemente padecen de cáncer y otros que, mucho más lamentable, ya fallecieron por el tema de cáncer, tomaron la decisión de generar o buscar alianzas estratégicas con universidades de Italia, de Estados Unidos, de algunos otros lugares, y permitir levantar todo un informe en el cual se logró identificar que en 4 cantones, ya 2 de la provincia de Sucumbíos y 2 de la provincia de Orellana, los índices de cáncer a ese momento eran muy elevados. Entonces se buscaba el porqué de estos números tan elevados. Entonces hablaban de que más o menos de 10 personas, 4, casi 5 tenían cáncer. Estamos hablando de 50-50. Claro, que eran números elevados, claro. Supuesto. Y hacían comparaciones con sectores industriales de Estados Unidos en los que los casos no llegaban a 3 y en Sucumbíos llegábamos al 50%. Entonces, eso nos conllevó a que se sigan realizando levantamientos estadísticos, búsqueda de información y realizar todo un programa que se llama La Huella del Cáncer. Ya. Entonces, todo este proceso conllevó a que levantemos información en Lago Agrio, en Shushufindi, que son parte de 2 cantones de la provincia de Sucumbíos, y en Coca y en Sacha, 2 cantones de la provincia de Orellana, llegando a la fecha actual a más de 600 casos de cáncer en estos 4 cantones. Solo en 4 cantones, más de 600 casos de cáncer documentados, y con una registrados. población de ¿cuántos miembros? Una población en cada uno de estos cantones que no sobrepasa los 50,000 habitantes. Ya, Claro, es bastante alto, elevado. Claro. Entonces, y lo que logramos identificar y que fue más terrible es de que más del 65% de estos casos de cáncer eran en mujeres. Son en mujeres. Entonces, todo esto conllevó a identificar por qué era por qué se da de esta manera. Entonces, ya con los análisis, con los estudios de suelo, de agua, de aire, con valoraciones, análisis químicos, con expertos, se logró identificar que era por la contaminación grave que existe en las fuentes hídricas, ¿ya? Y la mayoría de este cáncer en nuestras mujeres era cáncer de útero, ¿ya? Todo el mundo decíamos, ¿por qué?
Claro. ¿Ya? Entonces logramos identificar que el agua contaminada, ¿ya? Que inclusive habían lugares donde no tenían conexión con ríos, con otros esteros, pero esas aguas estaban contaminadas, logramos identificar que era por causa del material particulado que emana el mechero. ¿Ya? Según la estructura jurídica de nuestro país, establece de que el mechero es una fuente de quema de gas de la producción petrolera. ¿El mechero qué es en concreto? A ver, para poder ir identificándole de mejor manera, la actividad petrolera genera, o al momento de extraer, se extrae tres cosas. Ya. Agua de formación, Ajá. que es agua que tiene bastante químico y se Ajá. encuentra a la profundidad del pozo donde está el crudo, ¿ya? Y esta agua es agua muy contaminante, es súper salada, pero tiene cantidad de químicos que son muy dañinos para el ambiente. Ya. Y esta agua de formación es mucho más contaminante que el mismo petróleo, porque el petróleo no se mezcla con el agua. Pero el Claro, agua sí. el agua de formación sí se mezcla con el agua natural de las vertientes, de los ríos, de todo esto, y no se le puede identificar de manera clara, Ya. ¿ya? Lo siguiente que sale de la actividad petrolera es el crudo, que es el que se lo vende, sea crudo pesado, crudo liviano, todo es el que se saca, se lo industrializa, se lo vende, se hace otras cosas, ¿no? Ya. ¿Ya? Y lo tercero que sale es gas natural. Ya. Entonces, este gas, según la forma de extracción que existe en el Ecuador, este gas debe ser extraído y debe ser quemado, consumido, ¿ya? Entonces, se queman metros cúbicos de gas por cada uno de los pozos que se extrae crudo. Hay pozos que tienen producción de 1,000, 1,500, 2,000 barriles por día de extracción. De esta extracción de crudo, un 20% será agua y un 20% será gas, ¿ya? Entonces es bastante lo que produce. Exacto. Entonces el mechero tuvo una tea donde se prende y se consume este gas que sale de la actividad petrolera, ¿ya? El agua de formación la utilizan o la reutilizan. Bueno, no creo que el término sería reutilizarla, sino lo que hacen con esta agua es dos cosas. Ya. Reinyectarla o llevar un proceso de tratamiento para intentar por lo menos descontaminar, pero es muy difícil. Pero por lo general se le reinyecta en los pozos secos, en los pozos que ya han acabado su actividad petrolera. Ya. El gas de la explotación petrolera se puede realizar muchas cosas. Y ya hemos tenido o tenemos acciones comprobadas en pozos específicos. Por ejemplo, todos los pozos que operan en la reserva Yasuní, sobre todo los más actuales, el gas no se lo quema. El gas se lo utiliza para generar energía. ¿Ya? Este gas se conecta a generadores de energía y el gas se quema y produce energía eléctrica. Ya. ¿Ya? Y aparte de eso, también tenemos en otros lugares, no solo en el Yasuní, tenemos en el campo Sacha, en el campo Drago, generadores instalados para la generación de energía y que no se consuma este gas para que se genere pérdida tanto ambiental como económica. Porque si hablamos en términos económicos, ese gas representa dinero. ¿Ya? Claro. Ese gas podríamos utilizarlo para que no se utilice el diésel, que hoy estamos en un problema gravísimo, no se utilice el diésel para la generación de energía, sino se utilice el gas y pueda ser mucho más adecuado. Entonces, este gas, lo otro que hacen, y que es lo que más se hace acá en la Amazonía, es quemar. Porque es más barato, porque no quieren hacer el cambio de la condición energética de la actividad petrolera. Perdón, ¿y ese gas puede ser utilizado en el área doméstica? Claro que sí. Inclusive con la sentencia del caso Mecheros, que se dio hace más ya de 4 años, se planteó, dentro de la sentencia se establece de que el gas se lo utilice para actividades amigables con el medio ambiente. Ya. Entonces se hicieron 3 licitaciones hasta la fecha. No es que no hay la posibilidad de utilizarlo, lo que no ha existido es lamentablemente la voluntad de los administradores, la voluntad política de las personas para poder realizar una empresa que licúe ese gas aquí mismo en el Ecuador
y se lo pueda distribuir a la mayoría de la población ecuatoriana. Si se utilizaría el gas que quemamos en los mecheros, créame que el Ecuador tuviéramos el gas Más barato. ni siquiera barato, tuviéramos el gas para regalarle a la gente, porque la cantidad de gas que se quema ahí es desorbitant. Hablamos de más de 1.200 millones año. Y ahora tratando de ver una solución, una manera idónea de utilizar ese gas, ¿qué se requeriría? ¿Acudir al Ministerio de Energía? ¿Acudir al Ministerio de Hidrocarburos? No sé, ¿cuál sería el paso siguiente que se debería dar? Claro, a ver, lo que nosotros logramos identificar ya en el cumplimiento de la sentencia es de que el mismo Estado buscaba la manera de no generar una utilización adecuada, consciente y amigable con el medio ambiente de este gas. Ya. Como yo le he mencionado, hubieron 3 licitaciones. Ya. En la última faltaba solo una firma. Los inversores, que era una empresa americana canadiense, tenía ya ingresado en el Ecuador más de 700 millones de dólares listos para armar toda una estructura en el cual ellos puedan condensar el gas. El 50% se lo llevaban, porque la cantidad del gas es tanto que el 50% se lo llevaban, el otro 50% lo licuaban aquí mismo, entregaban gas barato para la población, inclusive ellos planteaban la venta para Colombia y Perú, porque la forma de poder licuar este gas y reutilizarlo es muy, muy, muy buena. Económicamente representa plata, ¿ya? Pero no se lo hace. Nosotros en algún momento hablábamos con ministros, con asambleístas, con personas que tal vez políticamente pueden generar un cambio en esta situación, y les decíamos, ok, no quieren hablar en el tema del daño que genera la quema del gas, ok, hablemos en plata, que es lo que le interesa al Ecuador, ¿ya? Entonces, hablamos de que más de 1.200 millones se queman a diario en esos mecheros. Utilicemos esos 1.200 millones que nos permitiría sumar lo que se está quemando, sumemos los 800 millones aproximadamente del gas que se trae al Ecuador para vender a la población, Se importa. ¿ya? Que se importa, Ya. sumado a eso al subsidio del gas, sumado a eso a la transportación, Sí, sumado a eso a ya. todo, estamos hablando de más o menos más de 2.500 millones de dólares que nos ahorraríamos, ¿ya? Si pudiésemos reutilizar ese gas que se está quemando y que está generando daño a la Amazonía, ¿ya? Y que está causando cáncer a nuestra gente, lo utilizaríamos si tuviéramos ese recurso para poder utilizarlo en educación, en salud, Claro, por y en supuesto. muchas otras cosas. Entonces la propuesta es viable. Lo que, como le menciono, no ha existido esa voluntad Ya. de querer utilizar. Y en la última licitación, en donde faltaba una sola firma, ¿a quién correspondía? ¿A alguna autoridad del país? ¿A quién correspondía? Una autoridad de Petroecuador, en este caso, ¿ya? Logramos identificar que lamentablemente existe algunas cosas un poco no claras en la utilización del diésel subsidiado para la generación de energía dentro de las plataformas petroleras. Y obvio, o sea, existen empresas que son de los mismos administradores, ya, de aquellos que pudiesen parar el tema de la quema del gas, pero les es más conveniente poder seguir generando ingresos económicos que generar soluciones reales para el país. Entonces, es lo que nosotros hemos planteado, la alternativa de la reutilización del gas que sale de la actividad petrolera es una alternativa no solo ambiental, sino también económica. Y la infraestructura que se requiere para poder industrializar el gas, la empresa que estaba decidida y que estaba participando, ¿se comprometía a elaborarla o el Estado tenía que invertir en esa situación? No, ellos realizaban toda la actividad. Ellos con esos 700 millones de dólares construían una fábrica de almacenamiento y del licuado a los niveles del 50% del gas que se quedaba, Ya. porque el resto se lo llevaban para Estados Unidos, para Canadá, porque nuestro gas es bueno, es liviano, Wow. tiene unas condiciones técnicas muy adecuadas y fáciles de utilizar, ¿ya? Y de poder condensar. Ya. Ya, y nos decían en algún momento, no, pero dentro de estas 3 licitaciones,
nosotros logramos identificar, porque fue información que nos entregó el mismo Ministerio del Ambiente, en cada licitación se presentaban entre 15, 16, 17 empresas interesadas en comprarnos el gas que estamos quemando, que estamos botando. O sea, no es terrible, que nadie ¿no? le interesa. Ajá. Es una fuente económica muy necesaria para el Ecuador, pero lamentablemente nos hemos salido de esa necesidad real y nos hemos dedicado más a la necesidad económica de Pero algunos los intereses propios. Exactamente, eso quería consultar. ¿A quién no le interesa y si han detectado por qué no le interesa que se industrialice ese gas? Porque lamentablemente ellos son los que controlan la distribución, la traída de diésel, la comercialización. Entonces, y ese mismo diésel utilizan para la actividad petrolera, para los generadores. Entonces hay toda una cadena que se maneja y que lamentablemente la tienen muy bien tapada dentro de lo que es la estructura del país, ¿no? Sobre todo en este punto específico. Y que es hacia donde el señor presidente debería ir. ¿ya? Claro. Hacia ver estas otras alternativas que van a permitir dos cosas. Lo principal, si hablamos en temas económicos, mejorar el tema de la economía del Ecuador, ¿ya? Porque son bastantes millones de dólares los que están en juego. Que se invierte. Y lo segundo es poder realmente mantener el ambiente, el cuidado de la naturaleza, dejar de contaminar y lo más importante, permitir que los pueblos y nacionalidades nos desarrollemos como la Constitución nos ha amparado y sobre todo de manera tradicional. Porque es diferente la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades del desarrollo, como lo es de las grandes ciudades, como ese lo es de tema las que personas. quería topar también, y bien una vez que hemos hecho una divulgación de todo ese problema de la salud que está afectando a la población, y que yo entiendo que al detectar esos 600 casos de cáncer, muchas de las mujeres mueren por falta de medicina, falta de atención médica, falta de un seguimiento de su problema de salud. Eso es algo que amerita una reflexión, amerita un cambio. Y viendo todo este desarrollo, justamente me parece muy interesante, de mucho valor, el conocer la cosmovisión del desarrollo desde el punto de vista de las comunidades indígenas, o más bien de las comunidades Siona, Shuaras de la región oriental. Claro. Nosotros, aparte de ser sectores rezagados, minoritarios, los Yonas no somos más de 800 en el Ecuador, somos una nacionalidad que si no se le da la atención del caso, corremos el riesgo de desaparecer, de mestizarnos aún más, ¿ya? Y sobre todo de ir perdiendo este bagaje cultural, histórico que lo hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? Entonces, nosotros hemos enfrentado estos problemas de la contaminación, del llamado desarrollo, visto desde la perspectiva externa, ¿ya? Y nos ha tocado lograr, si el término es correcto, sobrevivir a todos estos cambios tratando de mantener nuestra condición cultural. Todo el mundo siempre nos ha planteado de que el desarrollo es el acto económico de adquirir riqueza, ¿ya? De desarrollarte profesional y económicamente, ¿ya? Pero para el indígena, el desarrollo no es eso. El desarrollo es todo lo contrario, ¿ya? Porque sí, tal vez nuestros padres también pensaron desde esa posición y nos sacaron, nos desconectaron de la comunidad y dijeron, dale, estudia en la ciudad y anda a continuar tus estudios fuera de la ciudad. Porque lamentablemente ni siquiera en la Amazonía tenemos universidades. En la provincia de Sucumbíos no hay universidad pública, ¿ya? Entonces, esta es la idea general que va colonizando a las personas. Pero para el indígena, el que está en la comunidad, ¿ya? Su necesidad de estudio sí existe, pero no para desarrollarse, para integrarse a la sociedad, ¿ya? Porque si hoy se lo dice y la mayoría de personas dicen la educación, el estudio es lo que te permite integrarte a la sociedad, entonces por eso estudia. Pero ¿qué es lo que se pide? Estudiar, por ejemplo, en nuestra lengua materna.
que muchos la hemos perdido. Mi caso. Eso ¿ya? quería, Mi eso caso. también quería Por tocar ejemplo, ese tema. ¿ya? Nuestra lengua es el Baikoká, Ya. que es una lengua muy antigua, muy histórica, similar a los Secopay, a los Secoyas que se les conoce, ¿ya? Y hacer una aclaración, históricamente, yo recuerdo cuando estaba en la escuelita, nuestros libros decían la nacionalidad Siona Secoya, que es un error histórico, ¿ya? No somos lo mismo, somos dos nacionalidades diferentes, ¿ya? Los sionas, que utilizamos vestimenta, tradiciones, cultura diferentes, y los secopay o secoyas, como los han conocido, que también tienen culturas, idiomas diferentes. Tenemos una sola cosa media parecida, que es la lengua. Nosotros hablamos Baikoká y los secopay hablan Paikoká. Es la única diferencia, ¿ya? Entonces, por eso le hacía esta aclaración, porque siempre, como nos han confundido, han pensado de que todos queremos llegar al punto de la educación para poder adquirir riquezas. Y no, no queremos eso. ¿Cuál es nuestra riqueza? El mantener nuestra selva, el mantener nuestra naturaleza, el tener nuestra costumbre, el poder tener nuestra caza, nuestra pesca de una manera adecuada, ¿ya? Sin la contaminación que está existiendo en estos sectores. Y lo más importante es de poder mantener nuestro territorio, ¿ya? Porque nuestro territorio es donde nosotros realizamos nuestra actividad diaria. Claro, ¿y qué dimensión tiene el territorio en el cual ustedes están asentados? Los siones estamos distribuidos en 8 comunidades. Ya. 8 comunidades que están 4 en el sector de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Ya. parte o área reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, bordea más de los 14.000 hectáreas de territorio en este sector y están 4 comunidades: Puerto Bolívar, Sotosiaya, Tarabiaya y una más que no recuerdo. San Victoriano. Sí, ya. San Victoriano. ¿Ya? Y en el Aguarico, un poquito más alejado, cerca al cantón Xuxufindi, están otras comunidades, Viaña, Añá y 2 más que, esas sí no me recuerdo el nombre, ¿ya? Entonces solo son 4 comunidades, que tenemos un territorio aún así, aunque suene muy grande, aún para nosotros es pequeño, ¿ya? Y que ni siquiera es propio, porque al ser una reserva de producción faunística, no se tiene derecho de posesión, ¿ya? Es decir, ustedes no cuentan con escrituras de propiedad, ¿ya? Claro, no se las tiene. El territorio es del Estado, es reserva, ¿ya? Y en momentos determinados hemos sufrido la acción administrativa por parte de los entes de control que han tomado la decisión de dividir el territorio, de levantar la condición de reserva para poder dar territorio, sea a los quichuas, sea a las empresas petroleras o cuestiones por el estilo. Eso es lo que yo iba a sugerir, ¿no? Porque en función de que ustedes prácticamente son nómadas, podría decirse, por el hecho de que no tienen una propiedad sobre los territorios, estarían en el aire. Yo creo que una de las luchas, si es que cabe el término, en la que deberían incursionar es en pedir que se les otorgue a ustedes o se les adjudique la propiedad de esos territorios a cada uno de ustedes, para que tengan inclusive ya con esa propiedad la facultad de hacer reclamos mucho más sustentados ante las autoridades. Claro, es lo que nosotros hemos planteado siempre, es de poder mantener un derecho que es lo que nos ha permitido estar donde nos encontramos, que es el derecho de posesión. El derecho de posesión, sobre todo ancestral, ¿ya? Y el derecho de usufructo que tenemos sobre esa tierra. Lamentablemente no tenemos el control, porque no es nuestro. Pero por lo menos sí poder mantener y que el Estado, en el momento en que crea que sea necesario, nos pueda entregar, sea con escrituras, sea como posesionarios, pero que se pueda hacer algo que permita poder mantener ese territorio. No decimos quítese la reserva, no, porque sabemos que la reserva es necesario. Y eso es lo único que nos va a blindar, inclusive hasta para que no se permita
la arremetida tan grande de las petroleras. Es claro, porque yo consideraría que una vez que ustedes tengan la propiedad de esos territorios, inclusive podrían hacer una defensa mucho más fuerte, mucho más sustentada con relación a la protección del medio ambiente y a la protección del territorio. Sí, es una realidad. Lamentablemente utilizan el tema de la reserva para no dar la propiedad, ¿no? Y tampoco no es que la peleamos con el ansia de quererla tener. Creemos que se debe respetar el derecho posesorio que tenemos durante años en ese espacio, ¿ya? Y creemos que el tema de la reserva debe mantenerse para que el Estado entienda en su forma de administrar, y no hablamos de un gobierno, sino hablamos del Estado como tal, ¿no? Ya, porque el Estado a lo largo de los años, con todos los gobiernos que han venido, siempre han querido explotar el Cuyabeno. Hablando de la acción petrolera, siempre han querido explotar el Cuyabeno. ¿Y qué es lo que nosotros hemos dicho? No, queremos que se mantenga la reserva porque ha sido lo que ha permitido de que no se dé una explotación gigantesca, ¿ya? Aunque sí en nuestros límites territoriales hay ya plataformas petroleras. Ya, y hoy con la tecnología, esas plataformas pueden extraer el crudo hasta de 5 kilómetros, desde donde está la plataforma, 5 kilómetros hacia los laterales, hacia los lados. Es la realidad que se puede. No es más de 5 kilómetros, no existe esa tecnología. En Canadá existe hasta 7 kilómetros, pero todavía lo están probando. Ya. Y recuerdan que cuando hubo la consulta popular para el tema del Yasuní, decían que si es que no explotamos nosotros, explota Perú porque va a mandar tubos internos a 40, 60 kilómetros de distancia para llevarse nuestro petróleo. Eso es mentira. No existe esa tecnología en los momentos actuales. Pero sí existe hasta 5 kilómetros en nuestro país, que sí se lo hace. Por eso las plataformas se establecen a un lado y desde ahí extienden sus tuberías hacia los yacimientos que logran encontrar debajo de la tierra. Entonces, por eso, esa es la forma como han explotado, que de igual no se ha respetado el subsuelo, que sí, lamentablemente, según nuestra normativa, el subsuelo es un recurso de todos los ecuatorianos. Pero al ser de todos los ecuatorianos, siempre hemos dicho, deberían consultarle a todos los ecuatorianos. Y aún más, aquellas personas que conocen el Cuyabeno, que han visto que es la reserva donde hay 14 lagunas interconectadas, las lagunas del famosísimo delfín rosado, de las anacondas gigantes, la mayoría de las personas deberían ser consultadas si quieren que eso se dañe con la actividad petrolera. Pero recordará que se hizo una consulta sobre ese tema e inclusive se establecía, muchas de los sociólogos planteaban que lo ideal no era consultar a todo el país, sino consultar a ustedes que están justamente en el sector y que son los más llamados a saber qué es lo que está afectando y qué es lo más conveniente. Claro. Sí, hemos dicho esa situación siempre. ¿Cuál es el problema? Si usted recordará, y tomando un poco la interpretación de esta realidad, lamentablemente en la consulta popular del Yasuní, en Sucumbíos y Orellana, perdimos. Perdimos, con poquito. 3 puntos, 4 puntos. En Orellana me parece que fue donde más se perdió, como con 7 puntos. Se perdió de diferencia. Y todo el mundo nos decía, sí, porque si las provincias donde están estos lugares, estos sectores, se pierde políticamente hablando o electoralmente hablando, ¿ya? Porque no es lo mismo llevar una campaña en necesidad del cuidado en una ciudad como Quito, donde la gente tal vez tiene un sentido más de conservación porque no tiene la misma necesidad que tiene el indígena de ese territorio, que no tiene acceso a salud, que no tiene acceso a educación, que no tiene acceso a transporte, que no tiene acceso a mantener su tema cultural, su tema de desarrollo, que no tiene para poder transportarse hasta el hospital más cercano que quedará 3, 4, 5 horas, y que si es que viene una empresa y te trata de dar una dádiva, te trata de en ese momento engañar y te dice, no, es que yo te voy a dar, es que yo te presto mi camioneta para que salgas, es que yo te colaboro, ¿ya? Pero todas estas colaboraciones las empresas las utilizan para justificar lo que dentro del proceso que deben llevar en territorio es
la ayuda social que ellos le llaman, y con eso justifican ante el Estado que han cumplido la normativa, ¿no? Entonces no es lo mismo que se pregunte solo a esa área, que tal vez puede ser convencida, puede ser engañada por la realidad de sus necesidades, que a la mayoría de personas que tal vez acá no va a venir una de las empresas a decirle, oiga, mire, yo le voy a dar esto, Claro. pero vote a favor de lo que yo necesito, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, y por qué nosotros explicábamos el tema de que no era lo mismo llevar la lucha política o el proceso electoral dentro de las provincias que afuera. Entonces, hágase la idea de que tenemos de 30, de 40 hasta 50 empresas por territorio, ¿ya? Y que todos ellos en el momento determinado se unieron con actores políticos y con presupuestos. ¿Cuánto ganan estas empresas al mes? Solo una plataforma petrolera de una producción de 1.500 barriles días en un contrato de participación con el Estado de 49 para la empresa y 51 para el Estado, ya eso transformado a plata, una empresa estaría ganando aproximadamente entre 2 a 2 millones y medio líquido. Diario. Mensuales. Mensuales, ya. Ya, 2 millones y medio mensuales. Yo en mi vida voy a ganar $1 Claro, millón de dólares, mejor mensuales, ya. Claro. Entonces ellos tienen poder económico, que no lo tienen los pueblos y las naciones. Exactamente. Entonces es diferente, todo este Ya. aparataje, Ya. sumado al... Ahora, ¿ustedes consideran que sería una intromisión en sus pueblos el hecho de que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura concurriera a sus espacios y les dijera, podemos financiar sus planes de actividad, sus planes de trabajo? ¿Ustedes tendrían la posibilidad de abrirles la puerta o no? Nosotros siempre hemos trabajado desde las nacionalidades con la mayoría de los ministerios, solo con una condición en la cual nos permitan mantener nuestro tema cultural. Ya. Porque todas las instituciones, sean GATS municipales, GATS provinciales, GATS parroquiales, instituciones como ministerios, llegan a establecer su política general, mas no a puntualizar las acciones específicas para ese sector. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación trata de financiar una escuelita dentro de la comunidad, pero que sea una escuelita que enseñe en español. ¿Ya? Seguramente debe ser por los docentes, y en la cultura de ustedes hay personas que podrían ser docentes en los dos idiomas. Las hay, ¿Ya? las hay, Ya. sino que no se considera esa realidad. Entonces, por ejemplo, y solo escuelita, pero si ya es colegio, ya la persona no puede seguir estudiando en la comunidad, Claro, en la misma tendría que comunidad. salir, Tiene claro. que salir, A la provincia, por lo menos. por lo menos fuera del cantón, ¿no? Ya. Porque vámonos a la realidad de Puerto Bolívar, ahí la escuelita. Ya. ¿Quieren estudiar lo más cercano? Tarapoa. Ya. ¿A cuánto está Tarapoa? Casi a 1 hora y media. Entre canoa y motor y transporte público. Ya. ¿Ya? Ahora, el adolescente que sale a Tarapoa ya no sigue estudiando pues, en su idioma. Claro. Ya, pues. ya ese padre de familia ya tiene 2 hogares. El hogar en su comunidad y el hogar que debe pagarle para que el adolescente viva en Tarapoa. Y con altos índices delincuenciales, con altos índices en el cual la juventud se va perdiendo entre fuerza, entre acción propia, entre un montón de acciones. ¿Cómo lo sacamos de esa persona y lo ponemos en un lugar donde no ha conocido, donde no se ha desarrollado, donde va a tener que vivir solo? ¿Ya? Entonces es complejo. Y sumémosle a eso, ya, digamos que logra terminar la escuelita el colegio, perdón, en Tarapoa. Y esa persona quiere continuar estudiando. ¿Ya? ¿Dónde le tocaría estudiar? Hoy es un poco más sencillo, porque ya hay las carreras virtuales o completamente virtuales, pero antes no había. Claro. Mi caso. Pero ustedes quiero estudiar. no deben tener conexión a internet en el sector en Puerto Bolívar, por ejemplo.
A la suerte hoy ya hay, pero ya. no ha sido por acción del Estado. Hoy ya hay, gracias a ONGs que han planteado eso como una necesidad, con el objetivo de que ellos puedan utilizar para, en algo, estar conectado con la población, llevar sus clases. Pero ahí tener su vendría el educación. peligro que lo estamos detectando, ¿no? Es decir, habría una injerencia del mundo externo a la comunidad y van a querer, por supuesto, cambiar sus costumbres, quizá eliminar toda esa cultura, ese bagaje cultural maravilloso que como pueblos y nacionalidades lo deberían mantener. Y eso sí me parece una excelente posición, es decir, recibimos educación, recibimos salud, pero nosotros nos mantenemos como un pueblo culturalmente estable y definido. Claro, y esa sería la idea, por eso les digo, la política social que deben hacer tanto los gobiernos municipales, provinciales, parroquiales, como las instituciones del Estado, debe ser diferenciada, ¿ya? Porque, ok, hacer un plan, hacer una necesidad de desarrollo, que no es lo mismo lo que hace, por ejemplo, el gobierno provincial para los campesinos de un sector que lo que debería hacer para la nacionalidad Xiona de Puerto Bolívar, ¿ya? Porque su actividad no es la misma. Nosotros todavía hacemos caza, pesca, nosotros todavía... Y de manera tradicional, artesanal. Todavía mantenemos el principio de la comunidad, el principio de solidaridad entre las personas. Que eso es maravilloso. Por ejemplo, el primo Delio, uno de nuestros chamanes, él cuando va a pescar, él pesca un paiche. El paiche es el arapaima gigas, el pez gigante, el grande. Ya el paiche, él va a pesca, él viene, mientras lo limpia y todo, y mientras pasa por varias de los sectores donde hay casas, él se para en su quilla, a remo, se para, corta un pedazo y va y le entrega. ¿Ya? Y hay personas que en agradecimiento truequean, le devuelven o carne, o yuca, o plátano, o algo. O anduche, que es una bebida tradicional, o chichita, ¿no? El trueque todavía se mantiene también. ¿Ya? Pero él va a entregar porque él sabe de que el darle carne a su gente es ayudarle a continuar viviendo. ¿Ya? Si es que le dan algo, bien. Y si es que no, él sabe que se lo van a devolver en cualquier momento. No va con el interés de específicamente te doy, pero me devuelves. No, ¿ya? Entonces eso todavía se mantiene de manera cultural, tradicional, que es bueno, ¿no? ¿Ya? Y recibe sin ese interés que tuviera yo de que, pesqué un paiche y ahora sí lo voy a vender. ¿Ya? No, allá no se mantiene esa situación. Entonces, ¿cómo poder establecer mecanismos que generen desarrollo real, pero manteniendo nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro bagaje? Inclusive se debería plantear dentro del ámbito educativo la necesidad de tener profesores en esa área, no en la comunidad, en esta área que sepan el idioma de las nacionalidades. ¿Ya? Y quién mejor que los propios nativos. Exacto, ¿no? Claro. ¿Ya? Priorizar o dar en el sistema de méritos y oposición para nuestros docentes en nuestros territorios que aquel profesor que conoce el idioma es más indispensable, es necesario, ¿ya? Que en Tarapoa existan profesores que sepan quichua, que sepan baicocá, que sepan paicocá, porque son sectores donde están estas comunidades aledañas y donde si el estudiante va, puede recibir su educación de manera adecuada en su idioma, ¿ya? En que el joven busca una forma de desarrollarse, ¿ya? Académicamente, manteniendo su cultura, en el cual no se establezca así de manera sesgada que el tema del uniforme tiene que ser el uniforme que el Estado te da, sino que le permitan a la persona, al estudiante, ir con su traje tradicional, porque vamos perdiendo hasta la vestimenta en el tiempo, ¿no? Ya, y que esto vaya sumado a que de ahí se le dé la conexión, o existe una política para que se le dé la conexión de prioridad a estos jóvenes, que no son muchos, que no, como le digo, somos 800 sionas en todo el Ecuador, ¿ya?
que a estos jóvenes se les dé la prioridad para que puedan adquirir de manera fácil, eficiente, ágil a programas de educación superior, que nos permitan ¿qué? Estudiar, regresar a nuestros territorios y generar un desarrollo en nuestros territorios. Eso es importante, ¿no? Porque se podría considerar una fuga de cerebros el momento en que salen ustedes como jóvenes a capacitarse, a prepararse en otra cultura, en otro medio, y quién les dice que regresen a su comunidad. Claro, y es lo que sucede, muchos se quedan, ¿ya? Al tiempo vamos tomando la conciencia de volver. Yo estuve 8 años en Guaranda y regresé a mi tierra. Ya. Porque es lo que me gusta. Hoy estoy acá en la ciudad de Quito y conversaba el otro día con el señor rector y le decía, Doc, mi selva me llama. Ya. Yo me siento a gusto estando donde estoy, haciendo lo que normalmente hago. Ya. Muy agradecido por el espacio que se me ha dado, pero en el momento determinado que yo tenga que volver, volveré a donde me siento mucho más a gusto. No es que me siento mal acá en Quito, ¿no? Claro. Pero la forma de vida es distinta. Completamente. Por supuesto. Ya. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros siempre planteamos. Que la política vaya encaminada a las necesidades de las nacionalidades. Ahora, mirando su propio caso, usted dice, el idioma prácticamente lo estoy perdiendo. Eso es una pérdida para la cultura, para la comunidad siona. Es decir, que el momento en que usted decida regresar, tendrá que volver a prepararse, volver a conocer el idioma nativo para estar acorde con el lugar. Sí. ¿Cuál es el pequeño problema? Que con el tiempo ya no hay quien enseñe. Imagínese. Ya. Eso significaría que está condenada, en este caso hablando específicamente de la cultura siona, está condenada en muy poco tiempo a desaparecer. Claro, y es la necesidad de que estos programas, estos medios nos permitan poder llegar a las personas que tienen esa acción de poder tomar decisiones. Exactamente. ¿Ya? Y poder hacer un énfasis real sobre estos pueblos y nacionalidades. Sí, tal vez políticamente no representamos nada porque no somos una votación extensa, pero culturalmente representamos mucho, porque el dejar morir una cultura es ir acabando con la historia ancestral de nuestros pueblos. E inclusive con la identidad nacional en donde se ha determinado la pluriculturalidad, el pluriutilización de idiomas, y eso iríamos perdiendo, y la identidad del país también perdería, por supuesto. Claro, como siempre decimos, mientras la política en salud, en educación, en desarrollo, no se asiente al territorio, siempre vamos a tener una idea diferente de desarrollo. A eso es lo que Siempre iba. vamos a tener. Regresemos a ese tema inicial que planteábamos en la concepción que ustedes tienen de desarrollo. No me quedó muy clara porque decíamos el desarrollo en términos generales es crecer económicamente, tener un patrimonio. Para ustedes realmente en el fondo, ¿cuál es el concepto de desarrollo? Nuestro concepto de desarrollo va muy apegado con el tema de los principios de la Pachamama, del Suma Causay, ya que es una cosmovisión indígena quichua, pero es indígena, es cosmovisión indígena. Entonces, como yo le decía, para nosotros desarrollo es, primero, poder mantenernos en nuestro territorio de manera libre. Ya. ¿Qué significa esto? Sin intromisión, ya, excesiva de otros entes. Ya. ¿Cuáles son estos otros entes? Desde el mismo Estado. En cómo debemos estudiar, cómo debemos vestirnos, qué debemos hacer, cómo debemos comer y hacia dónde debemos desarrollarnos. O no desarrollarnos, sino hacia dónde debemos ir. ¿Ya? Entonces eso es lo primero, mantenernos libres dentro de nuestros territorios. ¿Ya? Eso es una forma para nosotros de desarrollar. Lo segundo es el tema de que
dentro del desarrollo que nosotros entendemos es en el ámbito educativo poder mantener un desarrollo apegado a nuestra tradición, a nuestra costumbre, a nuestro idioma principal. El desarrollarnos desde que más de nuestros niños conozcan nuestro idioma, ¿ya? En que las personas a nivel país conozcan nuestra lengua y sea respetada de manera en cómo se respeta al quichua, al shuar, al achuar, ¿ya? Y en el aspecto económico, ¿ya? La forma del desarrollo que nosotros lo vemos es el poder tener lo necesario para subsistir. No queremos riquezas, ¿ya? Porque de nada te sirve tener un edificio de 5, 6, 8, 10 pisos que primero va a ser imposible hacerlo en la comunidad, ¿ya? Pero sí poder tener lo necesario para vivir, ¿ya? Que nuestros productos, cuando logramos sacar hacia los poblados, sean pagados por el esfuerzo que se realizó en adquirirlos, en trabajarlos, en sembrar la tierra, porque sí se siembra de manera poca, pero se siembra. En que nuestras artesanías, nuestras artesanas, cuando salen a vender, vendan a lo que deben pagarles, porque es un tema que se lo ha hecho de manera tradicional, cultural, ¿ya? Si es que respetamos esta idea de desarrollo, que es muy simple, que como usted lo es, súper sencilla, nos van a permitir continuar manteniéndonos y continuar creciendo como nación. Ahora, en ese contexto, yo entiendo que el Ministerio de Educación está tratando de poner una escuela digamos, Puerto Bolívar, poner una escuela. En el mismo sentido sería poner un dispensario médico donde ustedes... Y ahí, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, en el dispensario médico tendría que ir un estudiante de medicina que está a punto de graduarse o un médico ya que va a hacer su trabajo en esa comunidad. ¿Y eso qué implica? Para que pueda entenderse el profesional en medicina y, digamos, el paciente, es necesario que conozcan el médico el idioma de ustedes y ustedes el idioma del médico. Entonces ahí yo creo que la solución sería que ustedes también se transformen en un pueblo con doble idioma, el idioma propio de ustedes y el idioma español, el castellano. Sí se lo maneja de esa manera, la mayoría hablan español, los más ancianos no lo hablan bien, pero lo hablan. Ya. Entonces sí se maneja esa situación. Ya. Pero el problema no es el de realizar la acción física. Ya. Porque, por ejemplo, la escuelita hay. Ya. Existe una escuelita con una docente. Una para todos los grados. Para todos los grados. Ya. Escuelitas unidocentes todavía existen. Ya. Y un ejemplo es Puerto Bolívar. Ya. Y la infraestructura está. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ya colegio no existe. Tal vez existe la infraestructura para poder tener un colegio. Pero un colegio no depende solo de la acción física. Depende de toda la acción administrativa, de contratar el docente, de mantener, de permitir, de darle lo adecuado para que pueda estar allá. ¿Ya? Por ejemplo, existe un espacio que se lo adecuó para dispensario médico. Ya. Pero, por ejemplo, los médicos entran una vez al mes, una vez cada 2 meses. ¿Y por qué no hacen convenios con el ministerio para que la presencia médica, porque si es que hay problemas de cáncer, es una situación que amerita un control permanente, que la salud ya es delicada en ese caso y necesita estar monitoreada todo el tiempo? Claro. Se trata de buscar todas las maneras posibles, pero cuando se reclama, cuando se exige, te cumplen por un tiempo limitado. Por ejemplo, y perdón, no sé si tal vez va a sonar un poco grosero, es como que, ok, mucho me estás jodiendo, ya te mando el médico este mes y de ahí te lo mando el siguiente mes, máximo hasta el tercero, hasta que dejes de joder y ya, se acabó. Y después continúo con la rutina de siempre, cada 2 meses, cada 3 meses. Y eso es algo que no entiende el Estado. Creo lo que nosotros decíamos, una alternativa. Preparemos a nuestra propia gente. Claro, exacto. Ya, hagamos acciones que prioricen
el desarrollo, la formación ya académica de aquella persona que tiene capacidades o características o le gustaría poder ser médico de la misma comunidad, ¿ya? O de las 4 comunidades que están cercanas, ¿ya? Démosle todo el apoyo económico, administrativo, todo lo necesario para que esa persona se forme como médico fuera y pueda regresar a estudiar ahí. Han habido políticas que a veces han sido acertadas, han sido afirmativas. Y yo recuerdo de un programa de becas en el cual tú salías a formarte en el exterior, venías y compensabas la beca o devolvías la beca, claro, ¿ya? Trabajando en el sector para donde eras, o trabajando para el Estado. Y esa política es acertada, es buena, es correcta y funcionaría de una manera adecuada, sobre todo en estos territorios donde el médico de Guayaquil no quiere ir a la Amazonía, tan lejos, separarlo de su familia, de su entorno, de sus condiciones, y sobre todo que a veces no está preparado para la realidad de la Amazonía, que no es fácil, que no es tan fácil como para poder movilizarte, tener que de ley tener combustible para poder moverte en tu canoa a motor, porque si no te toca remo. ¿Ya? ¿Y cuánto te demora remando para salir desde la comunidad hasta la orilla del río Aguas Negras? Unas 5 horas. ¿Ya? Entonces, estas realidades es de poderlas entender y poderle dar solución con lo que existe. Y lo hemos planteado al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a la CNCIT. Hagámoslo de esta forma. Y verán que eso sí va a permitir que primero nuestra gente no tenga problemas de salud. Segundo, de que la educación permita desarrollar y dar una verdadera condición o una verdadera cosmovisión indígena, ancestral, a todas estas acciones que estamos realizando. Inclusive, nosotros tenemos nuestros médicos ancestrales, que son nuestros chamanes. Claro. Todo eso sale, pero no ingresa nada a base a las necesidades que tenemos. Claro, y además, el chamán, con el debido respeto, no tiene el conocimiento científico actual como para poder manejar una enfermedad de diferente manera que tratándolo solamente con limpias, con hierbas y todo, que si bien es verdad, hay muchas de las hierbas que existen en la Amazonía y en lugares del país que son excelentes para ciertos tipos de enfermedades, pero que hay momentos en que la medicina física, la medicina tradicional, es necesaria ser usada. Por ejemplo, en una intervención quirúrgica. Claro, eso ya no lo hace un chamán. Ya, exacto. Obvio. Claro, pero por ejemplo, siempre como nosotros decimos, a veces en la salud no lo ven como lo prioritario, porque a la suerte nuestra misma condición genética es más fuerte. No nos enfermamos mucho. Esto va de la mano con una alimentación saludable, porque nosotros sembramos la yuca, el verde. Y sin químicos, sin fumigarles, sin transgénicos, sin nada de eso. Entonces la alimentación es mejor. ¿Qué comemos en carne? En base a nuestra caza, nuestra pesca que realizamos. Ya, caza de carne de monte, que es saludable, que el animal no fue criado con balanceado, que cuando se logra obtener un sajino, el sajino es chancho, ¿ya? Y es saludable, es bueno, es rico, ¿ya? Y nos mantiene también sanos a nosotros. Pero ya, como usted lo dice, cuestiones más técnicas o más especiales, como por ejemplo que lamentablemente alguien nazca con un problema de corazón, eso ya el chamán no lo cura. Claro. Eso ya el chamán no lo hace, y por más de que tenga buena alimentación, que tenga buen cuidado, siempre va a tener ese problema del corazón, y eso ya lo hace un médico externo, ¿no? Que pudiese ir de la mano con lo que nosotros proponíamos de formar a nuestra propia gente, ¿no? Y esto nos va a permitir de que si es que yo formo a esa persona, doy el ejemplo para el resto de las personas que están ahí creciendo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, yo quiero estudiar mi doctorado para ser el único PhD o el primer PhD de mi nacionalidad. Ya. Y yo sé que con eso, sin necesidad de decir nada, ya me convierto en un ejemplo para aquellos jóvenes que van a decir, bueno, él pudo.
y se dedicó y estudió y se ha mantenido aportando a nuestra comunidad. Bueno, con el hecho de participar en los procesos judiciales, claro, está aportando a la comunidad y a la realidad de su De pueblo. nuestro territorio. Ajá, Claro. claro que sí. Ahora mismo, hace 3, 4 meses, hubo un derrame grave de petróleo que Sí, está sí, llegando claro. al sector del Cuyabeno, Oh, bastante grave, pero no se lo ha dicho, no se lo ha dado a conocer. Lo poquito que salen en algunos medios de comunicación sociales, medios de comunicación populares, queda hasta redes, pero no hay el interés de, por ejemplo, los grandes canales de comunicación a nivel y nacional. no hay la voluntad política de tomar acciones sobre ese tema. Exacto, porque ya el derrame está, no ha habido un proceso de limpieza, de reparación, de remediación, de cuidado, de contención del posible derrame y sobre todo medidas que ayuden a la comunidad, por ejemplo, con el tema del agua, de que tal vez si se vaya a contaminar, entonces yo, empresa, entrego esto para que la gente pueda adquirir, aunque sea agua de lluvia y ya. O a la vez yo les voy a dotar de agua potable mientras controlamos, contenemos el tema del derrame y cosas por el estilo. No se dan ese tipo de situaciones. Y ahí es cuando entramos nosotros, que hemos conocido un poquito más sobre, que tal vez nos hemos formado un poquito más, nos hemos preparado un poquito más y entramos a defender a nuestros territorios, ¿no? Una de las empresas que lamentablemente le renovaron el contrato por casi 14 años más, que es la China Andes Petroleum, estaba enviando aguas de material contaminado a los esteros y pantanos que conectan con el río Aguas Negras, que a su vez conecta con el río Cuyabeno y baja hacia las 4 comunidades sionas. ¿Ya? Entonces seguimos todo un proceso administrativo para que eso vaya parando. Y esa es la forma en como nosotros decimos, si nos preparamos, si nos formamos, vamos y devolvemos para poder cuidar lo que históricamente hemos mantenido, que es la tierra, la costumbre y nuestras tradiciones, las que todavía podemos mantenerlas, ¿no? Claro. Porque hay otras que ya no podemos, que ya se nos Ya ha hecho difícil, que las hemos perdido y poderlas recuperar es un poco más No, es complicado, claro. porque lamentablemente tenemos que ir saliendo a otros espacios, pero siempre regresamos a lo nuestro. Claro que sí. Jairo, ha sido una conversación, un conversatorio muy, muy valioso, muy aleccionador. Realmente quienes estamos en las ciudades principales generalmente no conocemos la realidad de lo que pasa en las comunidades del oriente, como es en este caso, y estamos alejados y no tenemos la idea siquiera de lo que sucede y peor tener una idea de qué hacer, de cómo colaborar, de cómo apoyar para que las cosas mejoren también en esos lugares de nuestro país. Se queda en el tapete temas muy importantes. Me gustaría tratar, por ejemplo, el tema de los dirigentes de sus comunidades, qué papel desempeñan, qué es lo que han hecho por ustedes, cómo actúan, que es un tema también un poco álgido el de tratar. Así es que yo personalmente le invito para que tengamos en algún momento otra conversación, que ya abordemos estos temas de un poco más de avanzada y que podamos igual dar a conocer a la comunidad de Quito, a la comunidad en este caso del país, sobre la situación que viven las comunidades en el oriente. Una vez más, muy bienvenido. Siempre estos espacios están a la orden. El Colegio de Periodistas igual, si algún rato nos visita, será muy bienvenido. Y dejamos en el tapete una próxima invitación. Claro que sí, agradecerle tanto a ustedes por la invitación como a la doctora Mireya, que hizo el lobby para poder estar acá. Siempre muy grato de poder conocer. Yo creo que la vida nos permite a lo largo de nuestro caminar ir conociendo personas con las cuales compartimos estas realidades, ¿no? El día que le conocí a la doctora Mireya me permitió la confianza como para poder conversar un poco sobre esta temática y me planteó la necesidad de poder estar acá y conversar. Yo creo que desde ya la forma de apoyar es dando a conocer.
Claro. No hay más acción adecuada que el conocer la realidad de aquellos sectores que son desconocidos. ¿Ya? Y solo con el hecho de dar a conocer, creemos que ya es aportar con ese granito de arena que nos permite seguir juntando y levantando conciencia en la población y tal vez llegando a esos oídos que sí pueden tomar decisiones reales, certeras, adecuadas en ir cambiando la realidad de nuestros territorios. Agradecido más bien yo por el espacio, por poder compartir, agradecido con la población que sigue al programa y siempre atentos de poder dar a conocer lo poquito que a lo largo de nuestro caminar hemos venido compartiendo con nuestras poblaciones. Maravilloso. Un gusto haber estado con ustedes en un programa más de La Esquina de mi Barrio. Que tengan un excelente día. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. La Esquina de mi Barrio se despide de ustedes. Hasta el próximo día jueves. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.